Buenas tardes, estimado profesor. Hoy vamos a hacer análisis financiero respectivo de la asignatura Finanzas Corporativas 1, sección 2. Nosotros somos Bastián Ayala y Nicolás Órdenes. Nosotros elegimos a la empresa Cencosud S.A. ¿Qué es Cencosud? Cencosud es una compañía de capital abierto que se encarga de comercio minorista. ¿A qué industria pertenece? A la del retail. Sus filiales son París, Jumbo, Easy, Santa Isabel, Scotiabank, entre otros. Vamos a analizar ratios financieros tales como liquidez corriente. Bueno, el ratio de liquidez corriente mide la capacidad de una empresa de pagar sus deudas de corto plazo con los recursos disponibles que tiene en el corto plazo. Deuda total de los activos. Este ratio nos permite identificar qué porcentaje total de los activos están siendo financiados con deuda externa. También tenemos cobertura de intereses, que es la capacidad de una empresa para pagar los intereses de su deuda con su ganancia operativa. Tenemos la rotación de inventario, que mide cuántas veces una empresa vende y repone su inventario en un determinado periodo. También tenemos el EBIT sobre ventas, que es cuál es la ganancia operativa de cada venta después de aplicar su costo operativo, pero antes de aplicar impuestos e intereses. Nosotros rescatamos los estados de situación financiera con sus activos correspondientes, sus pasivos correspondientes al patrimonio, el estado de resultado a fecha de 2023 y ahora vamos a dar inicio con el análisis de los ratios. Bueno, con el cálculo de los ratios. Cálculo del ratio de liquidez corriente. Este es un cálculo súper sencillo en sí, que presenta a los activos corrientes totales sobre sus pasivos corrientes totales. Desprendemos estos datos, como se dan cuenta, del estado financiero. Nos vamos al final de activos corrientes y se nos presentará el total, ¿ya? Desprendemos ese número, 2.976 millones, y lo partimos por los pasivos corrientes, que están un poquito más abajo, en los totales de pasivos corrientes, respectivamente, que son 3.798 millones. La división de estos dos números nos da un número que dice 0,78, que vamos a proceder a analizar más adelante. Vamos a hacer el análisis de los ratios. Tenemos el de liquidez corriente, que nos había dado 0,78 pesos. Esto significa que por cada un peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con solo 0,78 para responder a su deuda. Esto quiere decir que no alcanza a cubrir sus deudas inmediatas con sus activos corrientes actuales. Bueno, vamos a continuar con el análisis de un ratio de apalancamiento, el cual es deuda total de los activos. La fórmula nos dice que es pasivos totales dividido en activos totales. Yo voy a buscar en los activos totales y lo voy a poner en el denominador. Son los 13 millones, 13 mil millones, lo pongo abajo. Acá está, 13 mil millones, 573, etcétera. Los pasivos totales son los 9 mil millones, los voy a poner en el numerador. La división me dio 0,68, pero la voy a representar en porcentaje para su posterior análisis. En la deuda total de los activos nos había dado un 68,48%. Esto significa de que el 68,48% del total de mis activos están siendo financiados con una deuda externa. Esto representa un mayor riesgo financiero, ya que a menor apalancamiento, menor riesgo financiero. Tenemos otro ratio que es de cobertura, el cual es cobertura de los intereses. Me pide la información de utilidad antes de intereses e impuestos y los gastos de interés. En el estado de resultado me mencionan ganancias y pérdidas de actividades operacionales, una cifra que son los 999 millones, y los costos financieros, los cuales corresponden al gasto de interés. La división de ambas me va a dar 3,23. La cobertura de intereses significa que la empresa genera 3,203 veces más ganancias operativas que lo que necesita para cubrir sus gastos financieros o intereses. Vamos a calcular el ratio de rotación de inventarios. Un cálculo de nuevo súper sencillo, en donde comparamos 2 años, el año 2023 y el año 2022, y sacamos una variación porcentual. En ello nos presenta una división entre los costos de bienes vendidos sobre su inventario. Podemos dirigirnos al estado de resultado y veremos en costo de ventas, ahí año 2023, y desprendemos ese número, 10.069 millones.
y fracción. Partido en el inventario, que nos vamos a ir activos corrientes, bajamos en inventarios corrientes del año 2023 y desprendemos el número 1.411 millones y fracción nuevamente, que nos da un total de 7,13, 7,14, ahí vemos. Hacemos lo mismo con el año 2022 y nos da, voy a mover un poquito, 6,70, ¿ya? Y la variación entre estos dos números nos va a dar 6,4%. Nos dice que aumentó 6,4% con respecto al año anterior. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Tenemos la rotación de inventario que nos había dado 3,135 veces. Esto para la empresa significa que renovó su inventario 7 veces aproximadamente en el periodo de un año. Este indicador en la industria del retail es bastante bueno, ya que ronda entre los 6 u 8. Vamos a analizar ahora un ratio de rentabilidad que sería EBIT sobre ventas, el cual corresponde a la utilidad operacional sacada del estado de resultado, que es ganancias pérdidas de actividades operacionales, dividido en las ventas, el cual son ingresos de actividades ordinarias. La división de ambas me va a dar 0,0702, que es lo mismo que decir 7,02%. También tenemos el EBIT sobre ventas. Esto significa que por cada 100 pesos de ventas Cencosud se obtuvo 7,02 pesos en ganancias operativas antes de impuestos e intereses. Por lo tanto, se evidencia una rentabilidad operacional positiva. Bueno, vamos a pasar al análisis de la rentabilidad de una empresa a través del modelo de Bond. Vamos a calcular su ROE, que se descompone en tres números que se van a multiplicar entre sí, que son la eficiencia operativa, multiplicada por la eficiencia en el uso de activos, multiplicada por su apalancamiento, ¿ya? Vamos a desprender la eficiencia operativa en utilidad neta sobre ventas, vamos a desprender la eficiencia en el uso activo de ventas sobre activos totales, y el apalancamiento lo desprendemos de activos totales nuevamente sobre ahora el patrimonio, ¿ya? Ahí más abajo podemos ver que está el estado de situación financiera consolidado ya y su estado de resultado más abajo. Desprendemos los datos, utilidad neta nos da por un valor de 292 millones, ventas por un valor de 14.230 millones, multiplicado por ventas, de nuevo, que 14.230 millones, sobre activos totales por 13.573 millones. Y ahora, nuevamente, nos presenta los activos totales, pero ahora sobre el patrimonio, como dije, que son 13.573 millones, partido en 4.276 millones. Abajo nos presentan los resultados, ¿ya? 0,020, 1,048 y 3,17. Esto se multiplica y nos da un ROE de 6,83%. Tenemos el modelo que estudia la rentabilidad mediante el modelo DuPont. Eh, Tenemos la eficiencia operativa multiplicada por la eficiencia del uso activo, multiplicada por el apalancamiento que habíamos visto antes. Tenemos los números. La eficiencia operativa nos había dado 0,020. Esto significa que por cada peso vendido, la empresa gana en promedio 0,020 centavos como utilidad neta aproximadamente. Tenemos también la eficiencia del uso activo que nos había dado 1,048. Esto para la empresa significa que genera 1,05 pesos en ventas por cada peso invertido en activos. Y tenemos el apalancamiento que nos había dado 3,17. Esto para el multiplicador que indica cuánto apalancamiento financiero tiene la empresa, en este caso por cada peso de capital propio, hay 3,17 pesos en activos. El resto proviene de deuda. Y bueno, la multiplicación de estos tres nos da un 6,83%, que es el ROE, que esto indica que la empresa genera 6,83 de utilidad neta por cada 100 que han invertido sus accionistas. Esto refleja una rentabilidad moderada que, si bien demuestra que la empresa es capaz de generar ganancias, también sugiere que su desempeño no es especialmente alto. Este nivel de rentabilidad podría ser aceptable en sectores con márgenes tradicionalmente bajos o entornos económicos difíciles. Eh, pero en términos generales deja un margen para mejorar.
El modelo DuPont lo que hace es descomponer esto en tres partes: eficiencia operativa, eficiencia en el uso del activo y apalancamiento. En apalancamiento podemos apreciar una mayor proporción. Ese sería el análisis financiero de la empresa Cencosud. Muchas gracias.